Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía y para mí es un gusto guiarlos en el tema de esta semana para el que he sido asignado. Y comenzaré con el tema de los cuáqueros. Bueno, la razón por la que escogí este tema es porque por 6 meses tuve la oportunidad de estar en una iglesia de cuáqueros o de la Sociedad de los Amigos, como se llaman hoy en día, en un país en el que el Señor me llevó y para mí fue muy recordatorio de esa rica experiencia. Y para hablar de los cuáqueros necesitamos hablar de George Fox. Él fue el fundador de este movimiento. Él nació en Inglaterra por allá en 1624 en medio de una familia, digamos que algo pudiente. Este sería un hombre que la historia lo consideraría el reformador del espíritu, de las verdades del espíritu. Bueno, él vivió una niñez un poco especial por aquello de que desde muy niño sintió que era alguien diferente, apartado por el Señor en medio de una sociedad que tal vez se había acostumbrado a la religiosidad. Y estamos hablando aún de una sociedad reformada. A los 11 años tuvo su primer encuentro con lo que él llamaría la luz interior de Jesucristo. A partir de ahí tuvo 4 resoluciones que iban a guiar su vida en santidad. 1, vivir una vida pura y recta. 2, ser fiel en todas las cosas, interiormente a Dios y exteriormente al hombre. 3, cumplir siempre su palabra. 4, no cometer excesos en comida ni en bebida. Bueno, lo cierto es que en esos tiempos el joven Fox fue creciendo y en su búsqueda de tener una mejor comunión con el Señor llegó a comprender lo que serían 4 grandes verdades, a restaurar 4 grandes verdades que en la época no existían. La primera, el nuevo nacimiento. En esa época la iglesia enseñaba que todos los cristianos eran creyentes. Desde el edicto de Constantino esa era una verdad que se había proclamado, una falsa verdad. Pero Fox, a través de la meditación en la palabra, se dio cuenta de que solamente se podía nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de los cielos, como enseñó Jesús, ¿cierto? El nuevo nacimiento. La segunda gran verdad, Fox, era respecto a la autoridad. ¿De dónde provenía? ¿Quién la adquiría? ¿Quién la poseía? Pero Fox, al leer la palabra, se dio cuenta de que, contrario a lo que la gente en ese tiempo enseñaba, que si usted estudiaba teología en Oxford, en Cambridge, ya tenía la autoridad de parte de Dios, él dijo, no es así. Para tener la autoridad de parte de Dios, primero que todo hay que ser una persona nacida de nuevo. Y luego de eso, si Dios lo ha llamado al ministerio, usted podrá tener la autoridad. Obviamente esto creó una consternación porque la sociedad está basada en esta sociedad de religiosos, de ministros que se repartían los cargos. Era algo desordenado. La tercera gran verdad que Ford rescató es que el edificio de la iglesia, o sea, el templo, aunque era considerado un lugar especial por la sociedad santo, Ford dijo, no es así, la iglesia somos nosotros. En 1 Corintios 3:16 nos dice que en nosotros, en los creyentes, habita el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia está conformada de personas de carne y hueso. La iglesia somos nosotros, no el templo, no volver a esa visión templocéntrica del Antiguo Testamento. Tercera verdad. Y la cuarta verdad que el Señor le restauró fue: el Señor enseña. El Señor él mismo, a través del Espíritu Santo, enseña las verdades. En la palabra bien escrito está, ¿no?, que Él los guiaría a toda verdad. Pues lo cierto es que esta gran verdad, hablando de la iluminación con respecto a los pasajes, gracias al Espíritu Santo, Fox vino a restaurarlo, a decir, cualquier persona que ha nacido de nuevo puede interpretar la palabra. Y no solamente la sociedad de religiosos, de ministros, de Cambridge, de Oxford, son ellos los únicos. Obviamente había un control legalista, autoritario de esa sociedad contra los que no hacían parte de ella. Y esto fue muy revolucionario en ese tiempo. Estas 4 verdades generaron generaron persecución hacia Fox y a todos sus seguidores. Pero Fox decía que eso era un sinónimo del éxito. La persecución y el sufrimiento me están indicando que voy por el camino correcto. Lo cierto es que Fox fue iniciando un movimiento que al principio se llamó la Sociedad de los Amigos, basado en Juan 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
pero después durante un altercado que tuvieron contra un juez en uno de tantos juicios, porque Foz fue encerrado cientos de veces, este magistrado llamado Gervase Benet, con el deseo de burlarse a que Foz decía, usted tiene que temblar ante la palabra de Dios. Ese era el mensaje de Foz. Este hombre dijo, ustedes son quakers, en inglés quaker es tembladores. Y a partir de ahí nació ese apodo a la sociedad de los amigos, los cuaqueros. Pero a ellos no les importó porque el deseo de ellos era que pudieran predicar la palabra de Dios a donde quieran iban, aun incluso en las cárceles. Si usted se acuerda de la famosa avena, esta avena quaker, tiene el logotipo de Foz, porque esa era la ropa que ellos usaban, sombreros anchos, eran personas muy modestas, muy sencillos, realmente no buscaban, sino querían volver a las raíces. Por lo tanto, Foz era muy dado a estimular, a motivar la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que Foz o los cuaqueros no creían en el bautismo en aguas. Interesante, para ellos el verdadero bautismo era el bautismo de Jesús dice que en fuego y Espíritu Santo. El último bautismo de agua según Foz era el de Juan el Bautista. E incluso la Santa Cena para ellos no era un sacramento válido. Tenían otra manera de interpretar los sacramentos y por eso solo creían en el sacramento de ser injertado en el cuerpo de Cristo, en ese bautismo. Bueno, esa hace parte de la manera en la que ellos creían. Lo importante de ellos es que ponían mucho énfasis en ser guiados por el Espíritu Santo. El verdadero Hijo de Dios, el que es guiado en el Espíritu Santo, enseñaba George Fox. Bueno, ahora sí podemos pasar a la disciplina colectiva del libro de Foster, de la búsqueda de asesoramiento dentro de la comunidad. Hemos recibido la instrucción, no solo a través del libro de Foster, de que la búsqueda de Dios a través de su palabra o a través de la directa oración nos va a permitir ser guiados por Dios. Y eso no está mal. Pero hay otra gran verdad que es buscar la voluntad de Dios dentro de la comunidad. Ser guiados a través de la comunidad en sí, de la colectividad. Y para eso tenemos que acordarnos que en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay eventos. Hay un evento en el cual nos muestra que la iglesia de Antioquía, antes de decidir enviar como misioneros a Bernabé y a Pablo, dice que se reunieron, oraron, ayunaron y adoraron. Luego, después de eso, con la guianza del Espíritu Santo, ellos enviaron a los misioneros. Ese es un ejemplo de esta disciplina colectiva. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 15, frente a la amenaza de los judaizantes. Dice ahí que estaban reunidos todos en oración, estaban buscando la armonía, la guianza de Dios, y ellos deciden, me gusta el versículo 15-28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga. Estamos viendo que ellos llegaban a esa comunión con Dios para tomar decisiones. Esa es la meta de aplicar esta guianza de este don, de esta disciplina. Ser asesorados en comunidad junto con el Espíritu Santo. No es el principio de la mayoría gana, no, es el principio de la unanimidad. Tengamos en cuenta que lograr la unanimidad no es fácil en un cuerpo, pero nuevamente estamos pensando que en gente madura que está queriendo agradar a Dios, que está buscando a través de estas disciplinas de la oración, del ayuno, de la adoración, van a poder llegar a las verdades, al deseo, a la voluntad de Dios. Algo que nos cuenta el libro de Foster es que esta sociedad de los amigos, en un evento que tuvieron decidiendo qué hacer con la esclavitud que invadía en esa época, ellos se reunieron, aplicaron esta disciplina de buscar en comunidad la voluntad de Dios y llegaron a la verdad de que la esclavitud no era algo que agradaba a Dios. Algo bueno de parte de los cuaqueros, se dejaban guiar por Dios. También ellos nos recuerdan que el Señor en Juan 17 habló de la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo de Dios es de la unidad, que estemos en unanimidad. Este es el principio básico para poder entender este deseo. ¿Y cuáles serían los límites del asesoramiento colectivo?
el primer peligro o el temor que hay en querer aplicar esto es que en esa búsqueda de ser guiados por Dios haya manipulación y control. Lastimosamente, uno no quiere fácilmente ceder a la guianza de un cuerpo colectivo porque siempre hay envidias, hay deseos egoístas. Pero ese es el primer temor en esto. Obviamente, si en medio de un grupo maduro de creyentes, en medio de un grupo de creyentes que sí quieren hacer la voluntad de Dios, donde nadie más que otro, se puede llegar a esto, de unámonos para poder buscar la voluntad de Dios frente a esta decisión. El segundo peligro que tiene este asesoramiento colectivo es que las decisiones sean alejadas de la Biblia. Pero ante este peligro hay que tener claro que la Biblia tiene que impregnarnos y que el Espíritu nunca dirá algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Si tenemos claro estos dos límites, este don va a ser de gran bendición para nuestras comunidades. Muchas gracias.